El televisor que hoy nos ocupa es este televisor marca Novatex. Este televisor lo dio el gobierno bolivariano aquí en Venezuela y es marca Novatex. ¿Cuál es la falla de este televisor? Que sencillamente no prende ni siquiera el bombillo. Ustedes van a ver, aquí tengo el enchufe, voy a enchufarlo y ni siquiera prende el enchufe. Este no tiene control por detrás, botoncito para prenderlo, sino ni siquiera prende, ¿ves? Como ustedes pueden dar cuenta, ni siquiera prende el bombillito rojo. Ya les doy las características para que ustedes tomen nota de esto. El televisor es el modelo, el televisor, la marca es la Novatex. Y el modelo Nova ISDB-T 29E52 es este modelo que ustedes están viendo aquí. Voy a desarmarlo y vamos a revisarlo a ver el por qué este televisor no enciende. Eh, Vamos a ver, vamos a ir tomando nota para cada vez entrenarnos mejor en este tipo de televisor que dio el gobierno. Aquí ya lo tenemos desarmado, el televisor, y lo primero que vamos a hacer es probar la tarjeta, sacar la tarjeta de aquí, de este chasis, para trabajar más cómodo, y probarla fuera, y probarla a ver por qué no nos llega no nos llega la corriente, a ver por qué no prende. Esta vez voy a hacer las mediciones fuera de pantalla porque no está mi nieto, que es el que me ayuda con la cámara, y ya regreso. Cuando haya conseguido la falla, yo les explico y les digo cuál fue la falla. Seguimos aquí con la tarjeta del Novatec, como ya la habíamos desarmado antes, y todavía no nos prende el bombillito. Yo le hice un pequeño puentecito, como ustedes pueden ver aquí. Aquí este fusible está quemado. Yo le hice un pequeño puente, como ustedes pueden ver aquí, con un cablecito muy fino de bobina, que más o menos tiene el amperaje adecuado para hacer la prueba, ¿no? Después, lógicamente, tendremos que quitar y ponerle su fusible original o algo parecido, pero por los momentos con ese cablecito de bobina nos sirve. He estado buscando y me he dado cuenta que aquí no llega la corriente DC, que ya viene rectificada a través de estos diodos. Buscando un poquito más atrás en el circuito, conseguí que tampoco aquí a la salida de este transformador sale la corriente AC, que es la que se encarga de llegar aquí a estos diodos rectificadores para que después pasen a la etapa de alimentación para los MOSFET. Aquí tampoco tenemos la corriente AC que necesitamos. Va- eh, Vamos a seguir midiendo y vemos a ver cuál es la falla. Una vez que solucionamos la falla, como pudieron ver, era aquí el cable de esta bobina de choque. El cablecito de la bobina de choque estaba despegado. Por eso era que a veces había corriente y a veces no. Este, el, el cliente decía que a veces se le prendía y se le apagaba, pero cuando me lo trajeron no prendía. Así que matamos, como que dice, dos pájaros en un solo tiro. Nos dimos cuenta que el que se prendía y se apagaba simplemente era porque esta bobina tenía un cablecito reventado y no dejaba pasar. Pero había un corto anteriormente. Yo cambié este fusible porque aquí hubo un corto, seguramente de tanto levantarse y pegarse la bobina, pues produjo este corte aquí en este fusible. Ahora, ya hice la prueba, ya nos llega la corriente. Como ustedes pueden ver, ya nos prende el LED rojo. Ahí está prendido el LED rojo. Y vamos a hacer una pequeña prueba. Ya lo enchufé, como pueden ver. Y vamos a hacer una pequeña prueba. Le vamos a dar en el botoncito de encendido, que es aquí, debería pasar.
Debería de apagarse el botoncito de encendido. Ahí se apagó. Y pasó a verde. Vamos a ver ahora que prenda la pantalla. Estamos esperando que la pantallita prenda. Y sí, efectivamente. Aquí está a la inversa porque la estoy levantando, pero sí, efectivamente. Ahora sí prende tranquilamente el televisor. Como pueden ver, era una falla tonta. Pero vamos a apagarlo y lo desenchufamos. Como pueden ver, esto era una falla tonta, pero estas fallitas son las que dañan los equipos. Hay técnicos que no saben resolverlas y las dañan. Les voy a recordar que cuando estén arreglando el circuito, acuérdense de esta parte caliente, que esta es la parte caliente de este televisor, revisar las soldaduras por debajo. Pues este televisor tenía algunas que otras soldaduras reventadas. Bueno, con esto me despido. Vamos a verlo encendido de una vez. Déjame armarlo. Se lo voy a armar y se lo voy a probar para que vean cómo quedó perfecto. Como pueden ver, si prende el bombillito y le damos power, pasa verde y ahora esperamos la imagen y ustedes verán que nos llegue la imagen. Esperamos 10 segundos, más o menos, que es lo que tarda en prender la lámpara. Y aquí está la imagen. Yo les voy a hacer una pequeña recomendación a todas las personas que están viendo este video. Traten en lo posible de buscar la falla de este televisor, siempre desarmar las tarjetas. Cuando vayan a revisar, no lo revisen la tarjeta montada en el televisor, siempre que esté la tarjeta fuera del televisor. ¿Por qué les digo que estas tarjetas tienen que estar siempre solas, desarmadas solas en la mesa de trabajo? No las desarmen nunca, no las pongan nunca encima del televisor, porque estas pantallas son muy delicadas y se quiebran de nada. Así que sigan ese consejo, siempre desarmen el televisor y trabajen con la tarjeta aparte. Le doy las gracias por ver nuestro canal. También les pido que por favor nos regalen un like y que por favor se suscriban a nuestro canal para que nos ayuden a crecer. De verdad es bastante importante para nosotros crecer y poderles llevar mejores videos cada vez. No será más nada por el momento. Hasta luego.